Entonces, vamos a empezar porque aquí hay mucha tela. Vamos a recordar primero, bueno, iniciamos el seminario 13, que es el del objeto del psicoanálisis. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el año pasado, es decir, con el seminario 12, cuando Lacan comienza, Jacobson le dice que cuando un pensador no sabe bien de qué va a hablar, pone como título Problemas cruciales, que era el título de su seminario, ¿no? Del 12, Problemas cruciales. Pienso que si bien es un poco exagerado este comentario, el seminario 12 parece un recurso a la vez puente e introductorio para lo que vendrá en su enseñanza. Puente, porque aún recibe los efectos de la excomunión que decidió a Lacan a interrumpir los nombres del padre, seminario que acababa de iniciar, que solo dio una clase, para ocuparse de redefinir los 4 conceptos fundamentales que él lee en Freud como una respuesta a la excomunión de la IPA, ¿no? A la expulsión. E introductorio porque abre lo que vendrá, que podemos pensar como elementos cruciales del psicoanálisis. En este que hoy empezamos, el objeto será el objeto A. El año siguiente se ocupará del fantasma. Y luego en el seminario 15 del acto del psicoanalista y en el siguiente del goce, de un otro al otro. Así tenemos 4 conceptos fundamentales: inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, leídos en Freud y definidos en el seminario 11, y lo que hoy llamo 4 conceptos cruciales: objeto, fantasma, acto y goce. Cruciales, sobre todo en el sentido que se cruzan en esa urdimbre de la teoría que sostiene nuestra clínica. Ocurre algo muy especial con este seminario 13, y es que la primera clase, que es la que hoy trabajaremos, tiene como siempre varias versiones salidas de las diferentes desgrabaciones que al transcribirse dan textos con diferentes matices. Pero en este caso, una de las versiones está escrita por el mismo Lacan. Esto ocurrió ya una sola vez antes, pero no tan claramente como en este caso, que es el seminario de la carta robada. El seminario de la carta robada se basa en 2 clases del seminario 2, que es el seminario del yo. Entonces, solamente Lacan va a escribir de sus seminarios eso, la carta robada y esta primera clase. Yo tengo entendido que si recuerdan mucho, su hija no asistía y él supervisaba las transcripciones que hacían. Tengo entendido. No, mejor tengo entendido. No, puede ser que haya atrás, que ella No lo transcribía él, pero sí corregía, sí, eso puede ser que lo haya hecho en varios seminarios, pero estos, carta robada y esta primera clase, que la va a publicar como La ciencia y la verdad, las escribe él. Entonces, ¿cuándo aparece La ciencia y la verdad? Piensen que este seminario es 65-66, ¿ok? Y estamos el 1 de diciembre del 65. La ciencia y la verdad aparece en enero, ¿ok? Del 66, o sea que ahí nomás, un mes después, en Le Cahier pour l'Analyse, que es la publicación del Círculo de Epistemología de la Escuela Normal Superior. O sea que fíjense, tenemos 65, 66 y la primera publicación de los escritos que será en el 70, ¿ok? Y La ciencia y la verdad es el último capítulo de los escritos. Yo trabajo con esta versión que es del 80 en castellano, ¿ok? La primera sale, bueno, sabéis que hay un mogollón de versiones y con páginas diferentes. Con lo cual, todas las citas que yo voy a hacer y las páginas las voy a decir son de este
texto. Entonces, aparece como cierre, ¿qué? ¿La del siglo XXI? Sí, sí, siglo Parece XXI. que dijiste Paidós cuando lo dijiste en el mail. Ah, me Paidós equivoqué. siglo XXI. Gracias. Eh, entonces, eh, lo primero que hace es agradecer a la Escuela Normal Superior que lo esté alojando. Eso no está en la ciencia y la verdad, está en la transcripción. Pero a mí me parece muy importante ubicar esto. ¿Ustedes saben lo que es la Escuela Normal Superior? No, bueno, yo lo voy a explicar muy rápidamente. La Escuela Normal Superior se crea en 1794 en Francia, es decir, que es un efecto de la Revolución Francesa directamente, y es una escuela como paralela a la formación universitaria de una excelencia absoluta, pero absoluta quiere decir que se presentan 3.000 personas para dar ingreso y entran 60, ¿ok? Y que va a formar las élites científicas, políticas, filosóficas de Francia. Para que se den una idea, por ejemplo, Pompidou estudió en la École Normale Sup, Pasteur, Léon Blum, Jean Jaurès, Sartre, Foucault y un larguísimo etcétera. Creo que tienen 13 o 14 premios Nobel egresados de la Escuela Normal Sup. Y cuando uno aprueba el examen de ingreso, que es terrible de duro, va a ser un alumno que va a cobrar un sueldo durante todos los años de carrera. Los 4 años de carrera cobra un sueldo por estudiar en la Escuela Normal Sup, para que no tengan que dedicarse absolutamente a ninguna otra cosa más que a estudiar. Y luego tienen un compromiso de devolver el trabajo a Francia, trabajando en instituciones del Estado francés, creo que durante 6 u 8 años. No pueden ni pasar a la privada. Hasta después de 6 u 8 años es parte del contrato de ese sueldo que han cobrado como estudiantes. Yo por una beca. Sí, sí, pero es un sueldo. Eh, o sea que es un lugar muy especial. ¿Por qué hablo tanto de la Escuela Normal Superior? Porque la está dirigiendo en este momento, un largo momento, que va del 54 al 68, Hippolyte. ¿Ok? Entonces, cuando Lacan se queda sin espacio físico para su seminario porque es expulsado en el 63, si bien en el 64 ha fundado... Expulsado de la internacional, IPA, digo, porque Sí, es expulsado de la Internacional Psicoanalítica. Se queda sin lugar físico para dar clase, aunque en el 64 él funda su escuela, y acá estamos en el 65-66, no hay lugar físico donde entre tanta gente. Ya la gente que estaba yendo era grupos ingentes de participantes. E Hippolyte lo aloja. Entonces, me gustaría aprovechar este doble hecho de segregación por un lado y alojamiento por otro para recordar el vínculo que hay entre Lacan y Hippolyte, que había nacido en el 1954. Hola y adelante. Cuando Lacan invitó a Hippolyte a su seminario para hablar de la negación. Lacan se interesa por la lectura hegeliana de la obra de Freud que desarrolla Hippolyte, puntuando las distinciones entre el afecto y lo simbólico en el discurso. Esto ocurre durante el seminario 1, que es el de los escritos técnicos de Freud. Un dato significativo de la importancia de este vínculo es que el texto de Hippolyte está publicado en los escritos 2 de Lacan. Me interesa destacar que es el único, repito, el único autor que tiene un texto incluido en los escritos de Lacan. Y es muy importante esta inclusión porque 2 de los escritos de Lacan serán la introducción a la exposición de Hippolyte y después la discusión de la exposición de Hippolyte. Y sabemos
que hay muchísimos otros autores con quien Lacan dialoga, ya sea porque admira, ya sea porque critica, ya sea porque fueron sus maestros, con quienes no solo discute e intercambia, sino que incluso se pelea, y a quienes no solo no incluirá nunca en sus ediciones, sino que muchas veces ni siquiera cita, solo dejando suponer de quién se trata y a veces con bastante tono sarcástico. Así es que, expulsado de la IPA, lo decía aquí Graciela, es Hippolyte quien lo aloja y estamos en ese momento histórico. Entonces vamos al texto. La ciencia y la verdad son 20 páginas de un ingente valor académico. Hay abundantes citas de pensadores de la filosofía, la antropología, las matemáticas, la gramática, la etnología, la lingüística, la psicología y la política. También cita de psicoanalistas, Laplanche, Pontalis, Freud, por supuesto, y también se cita a sí mismo en la instancia de la letra y en el seminario anterior. O sea, que si de verdad quisiéramos trabajar rigurosamente esta primera clase, habríamos de dedicarle un seminario posiblemente de un curso entero, es decir, un año o tal vez dos, para poder leer todas las referencias de estos autores. De Piaget a Jacobson, de Chomsky a Gödel, de Lévi-Strauss a Newman, pasando por San Agustín, Spinoza, Kant y algunos otros. Hasta más de 20. Lo que dicho sea de paso, es una exhibición de su cultura, estudios y lecturas que aquí despliega de forma erudita, para mi gusto, excesiva. Creo que para poder fundamentar que su manera de pensar el psicoanálisis como ciencia conjetural está más que bien fundamentada. Que nadie le diga lo contrario. Y para el lugar, bueno, es la excelencia de la École Normale Sup. En primer lugar, como decimos, señalar que su objetivo es inscribir el psicoanálisis en el campo de las ciencias, no de la inaugurada por la física y la matemática, sino que inventa un concepto, ciencia conjetural, una ciencia no objetivable ni totalizante, no de la certeza, sino de un saber causal sobre la subjetividad de lógica coherente. Diría, esto es absolutamente mío, una ciencia no toda. Para centrar el lugar del psicoanálisis en el campo del pensamiento humano va a despegar nuestro campo primero de la psicología y otras ciencias llamadas humanas, también de la magia, de las religiones y de las ciencias exactas. Así es que mi desarrollo no será exhaustivo, sino una posible puntuación del texto que sirva como guía para quienes de verdad necesiten y alguna vez tengan la oportunidad de desarrollarlo. Son 6 puntos. Primero, una ubicación histórica. El segundo punto, el sujeto y el objeto. El tercero, sobre la verdad. El cuarto, no hay ciencias del hombre. El quinto, magia y religión. Y el sexto, sobre las ciencias. Entonces habréis visto que hay un punto sobre la verdad y otro sobre la ciencia. Ubicación histórica. Sostiene que el psicoanálisis no podría haberse fundado antes del siglo XVII, siglo de la ciencia. Él lo dice así, pero uno tiene que preguntarse qué pasó en ese siglo. Entonces, se crearon las primeras academias científicas en Gran Bretaña, por cierto, basadas en el método moderno de observación y experimentación. Figuras como Newton y Boyle consolidaron la física y la química como materias independientes de la filosofía y la teología medieval. Se crean así las bases medibles de conocimiento de la naturaleza, lo que hoy conocemos como la tan mentada evidencia científica. También es el 17 el siglo de Descartes y su cogito. Dice Lacan que el correlato de este momento, voy a citar textual en la página 341, es el rechazo de todo saber que pretende fundar para el sujeto cierta atadura en el ser,
que para nosotros constituye el sujeto de la ciencia, término que debe tomarse en el sentido de puerta estrecha. Freud se inserta en esta vía de la ciencia, dirá Lacan. Prueba de ello es su ruptura con Jung, que es quien incorpora elementos de la religión y la magia, no como referentes míticos, sino como supuestas verdades para lo que él va a llamar el análisis y no el psicoanálisis, para diferenciarse de Freud. Segundo punto, el sujeto y el objeto. De entrada plantea una paradoja al localizar el objeto A como objeto del psicoanálisis que trabaja, que opera con el sujeto de la ciencia. Sostiene que su teoría del objeto es necesaria para una mejor integración de la verdad como causa y del saber como su efecto. A mí, yo lo digo como lo entendí. Si el sujeto está aquí, en la ciencia, la verdad está adelante, está en un más allá, ¿sí? Hay una verdad, con mayúscula, a alcanzar. Para el psicoanálisis, si el sujeto está aquí, la verdad está aquí, como falta, causando. ¿Causando qué? Un saber. Es decir, que este sujeto va a alcanzar un saber. Es decir, la verdad está detrás como causa, no está delante como algo a lograr, a encontrar, y para la ciencia sí. Es decir, que diferencia absoluta entre cómo la verdad es entendida en la ciencia y para el psicoanálisis. La verdad como causa y el saber como efecto. Cito, página 343. Decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis es el sujeto de la ciencia puede parecer una paradoja. Fin de la cita. Podemos agregar que se trata del sujeto de la ciencia que la ciencia ignora. Hablamos de un sujeto que se sostiene en la ignorancia de la castración y de la falta. La ciencia se propone como camino decidido y posible hacia alcanzar la verdad, mientras que el psicoanálisis sostiene que la verdad solo causa, como falta, como imposibilidad, y en todo caso a lo que tenemos acceso sería en plural y con minúscula a ciertas verdades que en el mejor de los casos podrán constituir un saber. Trabajar la cuestión del objeto en psicoanálisis sería volver sobre la cuestión del psicoanálisis dentro o fuera de las ciencias, tema que no podría pensarse hasta que la cuestión del objeto de la ciencia no se modifique como tal. Entonces se pregunta si saber sobre el objeto A sería, cito textual, es una pregunta que plantea en la página 348, trabajar sobre el objeto A sería la ciencia del psicoanálisis. Y responde, absolutamente no. Cito, el objeto A no está tranquilo. O habría que decir más bien que no los deja tranquilos. Es el punto donde les he dado cita hoy, por ser aquel donde los dejé el año pasado, el de la división del sujeto entre la verdad y el saber. Entonces vamos al punto 3 sobre la verdad. Recuerda que alguien nos cita quién, pero habla con bastante desprecio, le ha insistido en la pregunta ¿por qué no dice lo verdadero de lo verdadero? Porque es de respuesta imposible. En cambio, él puede sostener palabras que va a calificar de intolerables para los sujetos. Lo que yo digo es, yo la verdad hablo. Página 353. 2. Es por esto que es imposible decir lo verdadero de lo verdadero, porque la verdad solo hace que hablar. Y será en ese decir que el inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, irá diciendo lo posible de eso verdadero en ese particular sujeto que habla.
localiza la imposibilidad de lo verdadero sobre lo verdadero en el lugar donde se funda, por la falta, la represión originaria que atraerá a todas las demás. Página 353 dice, este horror es irrechazable cuando se es psicoanalista. Es el horror que la ciencia rechaza, que es la imposibilidad de decir lo verdadero sobre lo verdadero, y que la verdad solo hace que bla bla. Así que alguien está golpeando la puerta. Alicia. Así tenemos la verdad con mayúsculas como imposible, cosa que no será así en las religiones, y la encontramos en el habla, el hallazgo de verdades que conducen a un saber. En psicoanálisis tenemos que admitir que a la interrogación sobre una verdad solo responda un saber. Es por lo que consideramos a la verdad como causa. La verdad causa un efecto que es el saber. Punto 4. No hay ciencias del hombre. Y no hay ciencias del hombre porque el hombre de la ciencia no existe. Solo existe el sujeto. Esta es una cita en la página 344. Califica a las ciencias del hombre como falsas, excepción hecha de la psicología, que ha descubierto los medios de sobrevivirse en los servicios que ofrece a la tecnocracia. O sea que no es falsa porque es tecnócrata. Así, en el nivel de la selección del creador en la ciencia, del reclutamiento, de la investigación y de su mantenimiento, es donde la psicología fracasa. Lacan no cesa en sus reflexiones sobre los objetivos de la psicología. Vamos a recordar que en 1960, en el discurso a los católicos, que son unas conferencias que dio en Bélgica, me parece, había escrito: no es que yo no reconozca ninguna eficacia al fárrago de sucesiones colectivas, de experimentos finalmente paliativos que se concreta bajo el rótulo de psicología moderna. Hay allí formas leves de sugestión que no dejan de tener efectos y que pueden hallar aplicaciones interesantes en el campo del conformismo, incluso de la explotación social. Me parece muy importante esta cita, que dirijo especialmente a todos aquellos profesionales que formados en psicoanálisis no se autorizan, creo que sus razones tendrán, y se siguen diciendo psicólogos. Dos campos que a partir de este texto de Lacan quedan perfectamente diferenciados y son prácticamente opuestos. Cierto es que en algunos países en la carrera de psicología se estudian textos psicoanalíticos, pero un analista solo se produce en un diván, en el ejercicio de la clínica, la supervisión y la asociación de analistas. Nada que ver con el discurso universitario, como ya lo escribió Freud en 1914. Pero hoy, hace 60 años del texto La ciencia y la verdad, y estamos rodeados de psicólogos psicoanalistas. ¿Eso qué es? Que haya necesidad de hacer una carrera universitaria para poder ejercer, porque el capitalismo no reconoce el psicoanálisis, es una cuestión en lo social. Ahora, a nombre propio, ponerse en una tarjeta psicólogo psicoanalista es otra cuestión. Entiendo que a veces hace falta poner el título de psicólogo en un currículum por cuestiones legales o para conseguir trabajo en instituciones que no solo no reconocen el psicoanálisis en su eficacia, sino que son perfectamente ignorantes y cómplices como para trabajar en lo social en pro de drogar a la población con medicamentos o con el fin de adaptar a los sujetos a ser mejor explotados. Solo invito a la reflexión sobre este tema que parece estar muy asumido a la ligera como una normalidad. Lacan avanza y luego de pasar por otras llamadas ciencias del hombre, concluye que apuntan siempre a una
logización. El ejemplo más potente le parece el de la teoría de los juegos, donde el sujeto queda reducido a una matriz de combinaciones significantes. Cita de la página 345. También cita la lingüística y la lógica, y por la vía del estructuralismo va a parar a su banda de Moebius, que representa al sujeto de su escisión en su escisión y continuidad. Concluye este amplio recorrido diciendo que él mismo ha creado el término de ciencias conjeturales para oponerlas absolutamente al concepto de ciencias humanas que le repugna. Cita de la página 347. Dice, las ciencias humanas me repugnan. 5. Magia y religión. En este recorrido de saberes que se ocupan del humano no solo separa el psicoanálisis del campo de las ciencias objetivables o de la psicología moderna, conformista, sino que introduce la magia y la religión en la serie. Sobre la magia va a hablar en la página 355. La introduce a partir de preguntar a los psicoanalistas si tienen o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa. Y plantea el significante que llama a otro significante como única ruta a esa verdad en psicoanálisis. Mientras que en la naturaleza, ese significante está llamado por el significante del encantamiento y arma una serie: trueno, lluvia, meteoros, milagros, dirigidos como causa al sujeto chamanizable. Bueno, estos dos adjetivos me parecieron formidables, ¿no? El significante del encantamiento y el sujeto chamanizable. Y va a concluir que la magia es la verdad como causa bajo su aspecto de causa eficiente. Se me ocurrieron algunos ejemplos para poder pensar esto. Creo que es bastante fácil. Si pasas bajo la escalera o si rompes un espejo, vas a tener 7 años de mala suerte. Si cruzas los dedos, vas a tener suerte. Si duermes con este corazón y estas hierbas bajo tu almohada, él o ella se enamorarán de ti. No solo la causa es eficiente, sino que el objeto puede llegar a ser el adecuado. Sobre las religiones, vieron que las citas que estoy haciendo voy y vengo, no es cronológico mi escrito. Ahora, por ejemplo, voy a citar algo de la página 256. Sobre las religiones. La revelación se traduce en una denegación de la verdad como causa. El religioso le deja a Dios el cargo de la causa y con ello corta su propio acceso a la verdad. Así se ve arrastrado a remitir a Dios la causa de su deseo, lo cual es propiamente el objeto de sacrificio. Ha citado la neurosis obsesiva unos renglones antes. El religioso instala la verdad en un estatuto de culpabilidad, de lo que resulta una absoluta desconfianza sobre el saber. Página 357. Habla de la religión cristiana como una maquinaria muy bien hecha, al construirse sobre un uno que es trino. Recuerda que ha tenido que renunciar al estudio de la Biblia. Yo esto no lo sabía, la verdad es que es un texto que trabajé hace muchos años y me sorprendí enormemente de esta parte. Dice, he tenido que renunciar al estudio de la Biblia al conceptualizar el nombre del Padre. Y asegura que esa renuncia no tiene consuelo. Yo lo entiendo. Para que haya esa renuncia, primero habría de haber una profunda lectura de la Biblia. Parecerá un enorme desatino que recomiende esa lectura en una época en donde prácticamente nadie lee o se lee muy poco, y se ha reemplazado la lectura por la mirada. Redes sociales, por ejemplo, de esta realidad actual pictorizada. No debería haber psicoanalista que no haya leído la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento y el Apocalipsis.
El deseo y la ley vienen entrelazados con la repetición desde el origen y todo esto está en la Biblia, es el mejor libro para entenderlo. El punto 6 sobre la ciencia, último punto. Plantea lo que será el trabajo de este seminario, pensar la estructura de la ciencia en sus relaciones con la verdad como causa. Y lo introduce hoy señalando que la ciencia, en cuanto a la verdad como causa, no querría saber nada. Y escribe querría saber nada entre guiones, como si fuese una sola palabra de un deseo potente, no querer saber, que también escribo todo seguido. Entonces, bueno, acá voy a hacer un inciso, lo pensé esta mañana en realidad, porque respecto de las ciencias, sabéis que hay diferentes divisiones. La más clásica es la de las ciencias formales o duras, que son la lógica y la matemática. Luego están las ciencias experimentales o empíricas, digamos que fenomenológicas, que incluyen a todas las naturales como la biología, la física. Y luego están las ciencias humanas, esas que le repugnan a la gana, que son llamadas ciencias blandas, como el derecho, la lingüística, la sociología, la psicología, la economía. Obviamente el psicoanálisis no existe para esta división. Entonces, hay un último párrafo que voy a leer directamente, en vez de leer mi texto, lo voy a leer de acá. Está en la página 359, que dice, la verdad como causa no querría saber nada. O sea, el no querer saber como fundante. Dice, se reconoce aquí la fórmula que doy de la Verwerfung o preclusión, la cual vendría a unirse aquí en una serie cerrada a la Verdreugung, es decir, la represión, y a la Verneinung, la negación o denegación, cuya función en la magia y la religión reconocieron ustedes a la pasada. O sea que habla de los tres mecanismos de las tres estructuras, de la neurosis, la represión, la renegación de las perversiones y la preclusión o forclusión de la psicosis. Sin duda, lo que hemos dicho de la relación de la Verwerfung con la psicosis, especialmente como Verwerfung del nombre del padre, viene aquí aparentemente a oponerse a esa tentativa de detectación estructural. Sin embargo, si se percibe que una paranoia lograda aparecería igualmente como la clausura de la ciencia, si fuese el psicoanálisis el que estuviese llamado a representar esa función, si por otra parte se reconoce que el psicoanálisis es especialmente lo que reintroduce en la consideración científica el nombre del padre, vuelve a encontrarse aquí el mismo callejón sin salida aparentemente, pero se tiene la impresión de que de este callejón sin salida mismo se progresa. El final de este párrafo me salteó un poco, dice sin duda, tendré que indicar que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal. En cambio, en psicoanálisis, la causa es material. Significante. Sí. Me parece de vital importancia para el chico. Ahora viene, me parece de vital importancia para el psicoanálisis este párrafo que hoy dirigiría a los militantes del nudo en psicoanálisis, esos que son fundamentalistas de lo que llaman el último Lacan y son activistas del psicoanálisis dentro de las ciencias. A ellos recordarles que en este escrito Lacan se ocupa de separar claramente el psicoanálisis de la magia, de la psicología, de las religiones y de la ciencia.
Y para ello nos propone el campo de las ciencias conjeturales. Una ciencia, otra, una no toda, mientras corremos el riesgo que el psicoanálisis, entre tanto grafo, lógica, objetos topológicos y nudo, se quede estrangulado y no baste la palabra. La palabra, el significante, lo poético, lo que hace a un sujeto serlo del deseo y de la verdad como causa. Ya está. Vamos a conversar. Bueno, yo me decir algo en desarrollo que dijiste. Espera, Gra, que te están mandando el micrófono. Ah, bueno, es que dijiste, con toda esta lista de sabios que la Cama nombrando, tendríamos que estar un año. Y vamos a estar un año. Vamos a ver. O Vamos a- dos. Bueno, o dos, vamos a estar o dos. con este seminario que en realidad, salvo la parte cuando él nombra al ángel Silesio y el místico y el, que el bíblico, y Heidegger que lo nombra innecesariamente. Y mucho. Los demás, Descartes, por ejemplo, lo persiguen todo el tiempo, como el momento en que se separa la verdad del saber. Y Descartes deja las grandes verdades a cargo de Dios y se va a recorrer Europa buscando el saber. Y otra cosa que me parece importante, que lo dijiste más resumido, es cuando Lacan dice la verdad toma el lugar, hace una prosopopeya, yo la verdad hablo. Pero hay una cosa muy importante, y es que la verdad sale desnuda del pozo, desnuda. Ahí entra el sexo, ¿no? La carne. Y cuando él habla en esta última parte donde hablabas de las otras ciencias blandas, que sería la biología, una de ellas, se toma el trabajo de decir, No, la biología es de las fenomenológicas. bueno, De las blandas son las lo humanísticas. inarmónico, que aunque la biología distinga bien sexo masculino y sexo femenino, para el humano, a veces, lo sabemos muy bien ahora, se confunde, ¿no? Y él ahí va entrando en la diferencia que hay entre el psicoanálisis y la biología, por ejemplo. Pero la verdad, trabajo magistral hiciste con la clase. Gracias. La verdad. La verdad. La verdad. Yo la verdad hablo. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. En francés la frase es moi, la vérité, je parle. ¿Qué? Repetí, Marcelo. Moi, el moi y el je. Moi, je la vérité, je parle. Moi, la vérité, je parle. Y eso tiene que ver con que Lacan dice ça parle y pone el sujeto ahí. En el esquema L está. En la izquierda arriba pone el es, o sea, el ello, y el sujeto. Y dice ça parle. O sea que el sujeto del inconsciente habla. Entonces, eso es un comentario sobre esa cuestión. Pero quiero subrayar dos cosas del texto este. Hay muchísimas, es un texto brillante. Sobre todo por la distinción de las cuatro tipos de verdad, ¿no? Pero uno que es que la noción de conjetura, bueno, él dice que la propone, pero digamos que en realidad está en Popper y está en Freud, que eran contemporáneos y uno y el otro sabían de qué hablaba cada uno. Conjetura quiere decir simplemente que se formulan hipótesis. Y en Freud lo pueden leer en la metapsicología. Y en Popper hay un libro entero donde utiliza la palabra conjetura en el título.
Pero es cierto que lo interesante de esta distinción es que es una ciencia conjetural, es decir, en el fondo como todas las otras ciencias. Todas las ciencias hacen conjeturas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero él lo dice para distinguirla de las humanas, y muy bien lo que tú has subrayado, de que en realidad no se trata del hombre, sino del sujeto, ¿no? Pero bueno, esto es un tema. Y el otro tema es lo que yo quiero subrayar del final del texto este, que es cuando él habla de que las ciencias en general, digamos, suturan al sujeto, ahí utiliza la palabra suturar, suturan al sujeto a la hora de la comunicación de sus resultados. Y, y que entonces dice que eso es un problema en cuanto al psicoanálisis también, porque no tanto por eso, sino porque dice el psicoanálisis no es una ciencia, o sea, por decir así, se podría decir todavía no es una ciencia en esa época para Lacan, porque no tiene suficientemente en cuenta en su comunicación, o sea, en las comunicaciones que hacen los psicoanalistas, la causa material, es decir, el significante. Y lo que quiero subrayar de esto es que Lacan, claro, lo del significante lo propone en los años 59, 60, 61, lo cual quiere decir que es muy reciente todo eso y que los psicoanalistas en esa época estaban totalmente, yo diría, impactados por esa propuesta de Lacan. El significante como representando al sujeto para otros significantes, ese sujeto como efecto del lenguaje, en fin. Eh, lo que trato de decir con esto es que han pasado muchísimos años y los psicoanalistas cuando exponen sus trabajos y sus resultados, sí utilizan el significante para trabajar sus casos. Entonces, eso ha cambiado respecto de esa época. Bueno, nada más. Gracias, Marcelo. Gisela, Sí, hola, buenas noches. ¿Se escucha hola. bien? Sí. Sí, Gracias, Laura, por la presentación, porque la verdad que yo hacía mucho que no leía el texto y era muy complejo poder hacer una puntuación de un texto tan, bueno, difícil, largo, etcétera. Y dos cosas quería decirte que a la luz de lo que te escuché decir es como que las pude como ver. Una es respecto de una vez más, la aparición del objeto A como eso, digamos, que distingue al psicoanálisis, diría así. Distingue la práctica del psicoanálisis y también nos hace, por un lado, cierta cuestión de extraterritorialidad, pero también cierta posibilidad de algo nuevo, no sé, de la emergencia de bueno, de un espacio, digamos, que va a ser para el sujeto, que va a ser para lo creativo, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, por un lado, vuelve a aparecer el peso de o el peso de la invención del objeto A, no solo en la doctrina, sino también como en la práctica y en lo que puede hacer seguir al psicoanálisis, darle continuidad, o por lo menos para mí eso es así, ¿no? Como la apuesta. Y por otro lado, no me había dado cuenta hasta ahora que este interés, digamos, por hacer esa distinción respecto de la ciencia, y cuando hacia el final, digamos, de la enseñanza, lo que más lo preocupa a Lacan no es tanto el riesgo de que el psicoanálisis se mezcle o se confunda con lo científico, sino con lo religioso. Así que me parece bárbaro poder volver a leer esto porque es como curioso pensar que hacia donde se inclina, digamos, el riesgo es más a lo mágico, ¿no? Al riesgo de cómo podría obstaculizarse el psicoanálisis, digamos, en lo mágico que en lo científico. Bueno, eso quería decir. Me hizo pensar esas dos cosas. Voy a investigar aún más de eso. Gracias. Mirta Saiti, Mirta, ahí le pedí que se envíe audio. Bueno, hola, ¿qué tal? hola. Gracias por esta síntesis, me encantó cómo armaste el texto, pero yo voy a ser muy concreta en una pregunta porque hay un párrafo que no entendí. ¿A qué se refiere cuando habla de paranoia lograda?
Habla de paranoia lograda, bueno, no sé si algún otro, cualquiera que quiera responder, ¿no? Pero eh, el, si tú pones, yo pienso que si uno pone el objeto persecutorio delante y va como a la casa y captura de esa verdad, estaría hablando de una paranoia lograda. Lo entiendo en relación a esto de poner la verdad como objeto alcanzable, ¿no? Lo pensaba, me parece que por ese lado. No sé si alguien tiene alguna otra versión. Para mí, Y los científicos, y hay, perdón, hay una película que es un esquizo paranoide, que es maravillosa, ¿no? Del matemático. ¿Se acuerdan? Una mente maravillosa. Ahí, ¿no? Es una psicosis logradísima, ¿no? Y cómo está abrochado con la ciencia más exacta y más pura, que es la matemática, ¿no? Es un premio Nobel matemático. Personaje, no es un personaje, es un una sujeto, un señor. Sí. para mí la paranoia lograda es aquella que uno consigue estabilizarla y que no le genera delito, porque la que no está estabilizada le genera delito. Sí, Esté por sí. delante o esté por detrás. No, no, pero está bien porque es estabilizarse o anudarse este, a través de el encuentro con alguna verdad. No puedo Y decir en que sí. general es como se producen las estabilizaciones. Yo pienso que es más un rendirse. Eso. Era para mí. Yo creo que también cuando habla de la paranoia lograda es cuando se refiere a que la ciencia no quiere saber, ¿no? Y la forclusión del nombre del Padre en la ciencia, que él de luego dice, voy a poner el nombre del Padre en la ciencia, más adelante dice. ¿No? Es un tema tan importante, tan actual por la situación del psicoanálisis, ¿no? Y el intento por todos lados, todas las organizaciones de sacar el psicoanálisis de lo científico, hacerlo como una charlatanería. Nuestra ministra de Sanidad se especializa en este proyecto. Y sin embargo, como decíamos el otro día, las consultas están llenas. Sí. ¿Sí? Bueno, y hay una cosa que dice, yo pensé cuando yo preparaba lo de Ferenczi, eh, saqué una nota de Safwan que decía que cuando se creó la primera internacional, ahí se propició sacar al psicoanálisis de la ciencia y se convirtió en religión. Y él abogaba porque al final, con toda la religiosidad dogmática en que se había convertido el milerismo, la formación de los psicoanalistas se hiciera en pequeños grupos y que entonces hubiera comunicación. Aquí estamos, practicando, safuanistas. Sí. Sí. Me parece interesante la pregunta para volver, ¿no? Sobre la ya lograda. Pasa el micrófono porque... Y de paso, preséntate, que es la primera vez que Hola, vienes. hola, bueno, gracias por la invitación. Ernest Güell, soy bueno, miembro de Umbral desde hace ya, no sé, unos cuantos años y, y, bueno, me dedico a la medicina también, aparte del psicoanálisis, a los cuidados paliativos concretamente, dentro de la medicina. Entonces, volviendo a la pregunta de la paranoia lograda, porque yo hacía una lectura algo distinta, que
no sé si podría recuperar el contexto del texto, no sé si lo tienes localizado, Sí. porque creo que es importante. Para mí hacía más referencia a la estructura paranoica del yo, o al menos yo así lo entendía, en el sentido de que hay en ese yo una confusión en el momento en el que piensa que aquello que ve es lo que es. Y la cuestión no es esa, ¿no? Y la ciencia podría ser un paradigma de eso, de pensar que aquello que uno está viendo es lo que es, tratar de describirlo, hasta tal punto de que pueda ocasionar un cierre, ¿no? Te leo Que textual. constituya esa verdad de esa ciencia, ¿no? Sin tener en cuenta o menospreciando el sujeto que hay ahí que está observando, ¿no? Dice, si se percibe que una paranoia lograda aparecería igualmente como la clausura de la ciencia, si fuese el psicoanálisis el que estuviese llamado a representar esa función, si por otra parte se reconoce que el psicoanálisis es esencialmente lo que reintroduce en la consideración científica el nombre del padre. Bueno, lo que decíamos al principio, si uno pilla, yo no decía que vamos a estar un año o dos con el seminario, yo decía que solo esta clase puede llevar un año o dos, Pero ¿ok? la clase contiene todos los temas. Claro, vamos a tratar, Claro. vamos a tratar de abordarlo en continuidad. Y vamos a parar aquí porque si no, Carolina directamente. Bueno, Marcelo, y cerramos, ¿no? Adelante. Sí, la cuestión es del nombre del padre, del significante del nombre del padre, y es eso lo que él dice que el psicoanálisis introduce a la consideración científica. O sea, dice, bueno, vamos a ver que los científicos tengan en cuenta el significante del nombre del padre. Pero el asunto es que Lacan lo que dice es que Dios es inconsciente, a diferencia de la religión. Es decir, que el nombre del Padre es ese significante que desde lo reprimido originario insiste, ¿no? Y condiciona al sujeto, digamos así, o estructura al sujeto. Es eso lo que me parece importante de este texto, que justamente a diferencia de las ciencias que se ocupan de la causa formal, ¿qué quiere decir la causa formal? Quiere decir que los enunciados estén bien construidos, lógicamente construidos, ¿no? No le importa si eso lo hizo Dios o lo hizo el hombre, no le importa eso, de dónde viene el origen de las cosas. A la ciencia no le importa eso. En cambio, al psicoanálisis sí le importa, pero la única diferencia es que el origen no está en Dios como en la religión, sino en el significante que insiste desde lo inconsciente. Esa es la cuestión central. Muy bien. Cerramos aquí por hoy. Y tenemos seminario 13 a largo plazo.